¿Sabes para qué se usan los chavos del IBU? ¿Sabes que el Banco Popular utiliza Cofina para pagarle un montón de dinero a unos multimillonarios? Pues entérate de cómo funciona todo este esquema en el próximo episodio de Entre Líneas. Y estamos aquí nuevamente en su programa Entre Líneas. Antes de empezar el videito, tómense un segundito para darle clic al botón de suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que nosotros posteamos. También escríbanos siempre algún comentario sobre lo que piensan de estos videos y los anteriores para nosotros poder comentarles y responder a sus inquietudes y preguntas que tengan. El día de hoy nos acompaña Armando Santiago Pintado. Muchísimas gracias, mano, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Eres miembro del colectivo Construyamos otro acuerdo. Construyamos otro acuerdo, discúlpame. Y un poquito, ¿qué es lo que hace el colectivo? Pues nosotros trabajamos en un espacio donde convergemos varias organizaciones en Puerto Rico que representan trabajadores, organizaciones políticas, organizaciones comunitarias, pensionados y pensionadas del gobierno de Puerto Rico que no están organizados bajo o afiliados a organización alguna. Y también colaboramos con organizaciones en Estados Unidos de compañeros y colegas, también del mundo sindical, el mundo del movimiento obrero, de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y de abogacía. Pues súper bien. Habíamos hablado en la introducción un poquito sobre lo que era Cofina, pero el año pasado la Junta de Control Fiscal estuvo trabajando un acuerdo, unos cambios que se iban a hacer a Cofina, y se estuvo criticando mucho ese acuerdo. ¿Qué exactamente era ese acuerdo que estaban haciendo entre el gobierno de Puerto Rico y los bonistas? Pues mira, qué bueno que lo preguntas porque casualmente de la discusión que surge con Cofina y la pelea en contra de este acuerdo de reestructuración de Cofina es que nace la idea de Construyamos otro acuerdo, porque lo que vimos el año pasado y lo que sucedió el año pasado con el acuerdo de Cofina es un acuerdo negociado tras bastidores entre la Junta de Control Fiscal y un pequeño grupo de bonistas. Todos los bonistas que estuvieron involucrados en esas negociaciones eran bonistas de fondos buitres. Estamos hablando aquí de hedge funds, private equity firms, que nosotros en el trabajo que hacemos, por las estrategias que ellos utilizan a la hora de hacer sus inversiones y de perseguir el repago de las inversiones que ellos hicieron, nosotros los tildamos de fondos buitres. Y ese es el caso en Puerto Rico, en Argentina, en Ecuador, y en Estados Unidos y en otros países del mundo. Lo que se acordó hacer en Puerto Rico fue amarrar por 40 años al pueblo de Puerto Rico el repago de una deuda ilegal. Y se obligó al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico durante los próximos 40 años no solamente a repagar esa deuda, sino a renunciar a su derecho de impugnar esa deuda, de llevar esa deuda a los tribunales y decir, tribunales, esta deuda es ilegal. Eso se renunció. Se renunció a protecciones constitucionales en contra del sobreendeudamiento. Por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico prohíbe que se emita deuda cuyo servicio de pago, el plan de pago, exceda el 15% de los ingresos anuales del gobierno. Para propósitos de Cofina, no se tiene que cumplir con ese margen, con ese tope de 15%. Porque el gobierno de Puerto Rico puede dar cantidades prácticamente ilimitadas a los bonistas de Cofina dentro del margen de lo que permite el acuerdo, sin que se tenga que pasar revista sobre si estamos o no estamos sobreendeudados. Eso porque funciona de alguna manera, lo plantean como un ente aparte del gobierno y puede sobrepasarlo. Cofina siento un precedente en Puerto Rico. Cuando se crea en el 2007, pasa a ser el primer mecanismo privatizado de emisión y cobro de deuda. Me explico. Cuando se crea Cofina se crea en el 2007 garantizado su repago, utilizando de fuente de pago el IBU. El IBU es el primer impuesto en Puerto Rico que se privatiza. El gobierno de Puerto Rico no es quien cobra el IBU. ¿Y quién es entonces? El Banco Popular. Un banco o algún banco que sea contratado como síndico para Cofina, que en el caso de Puerto Rico y de Cofina específicamente, el banco contratado para hacer eso es el Banco Popular, y ese banco se convierte en el agente de cobro del gobierno. Los comerciantes en este país, cuando
cuando hacen el pago en su negocio, el dinero va a una cuenta de banco en el Banco Popular. Y el Banco Popular entonces se encarga primero de pagarle a los bonistas de Cofina y luego lo que sobre, después de pagarle a los bonistas, se lo pasa al Departamento de Hacienda. Cuando la razón por la que esto es permitido, la razón de ser de esto, es que se creó a Cofina como si fuera un instrumento público, una corporación pública, y tiene un fondo que se trata como si fuera un fideicomiso privado. Ese mecanismo violaba las leyes y la Constitución de Puerto Rico cuando se creó. Se creó precisamente para darle la vuelta a múltiples prohibiciones constitucionales sobre endeudamiento de Puerto Rico. Y cuando finalmente se lleva a los tribunales el planteamiento de que esa deuda es ilegal y de que no la debemos pagar, la Junta de Control Fiscal lo que hizo fue que llegó a un acuerdo con los bonistas de Cofina para sanear, para limpiar, hacer borrón y cuenta nueva a los alegatos de ilegalidad. Crearon una nueva estructura, un fideicomiso privado. Ese fideicomiso privado hereda toda la deuda de Cofina, se recorta una fracción de la deuda. Pero, ¿qué exactamente fue ese acuerdo? ¿En qué constaba? Déjame aclarar primero, el acuerdo con los bonistas de Cofina no fue con el gobierno de Puerto Rico solamente. El gobierno de Puerto Rico, como en el contexto en el que se da este acuerdo, el acuerdo de Cofina, es en el contexto del capítulo 3 o el título 3 de promesa. El título 3 de promesa lo que provee es un mecanismo similar al de la quiebra, en el que el deudor, en este caso el gobierno de Puerto Rico, no tiene derecho a representarse a sí mismo y es representado por la Junta de Control Fiscal. Así que la Junta de Control Fiscal llega a unos acuerdos con un grupo de bonistas, una coalición de bonistas controlada esencialmente por fondos buitres, principalmente un grupo de 15 fondos buitres, y acuerdan hacer unos recortes a los bonos de Cofina. Los bonos de Cofina, si recuerdan, pues son unos bonos que se emiten a partir entre 2007 al 2011, que la fuente de repago era el IBU, es el IBU. Y es la primera deuda y el primer impuesto, el IBU, el primer impuesto privatizado en Puerto Rico para garantizar o para repagar la primera deuda privatizada del gobierno de Puerto Rico. O sea, número uno, es la Junta de Control Fiscal quien a nombre del gobierno de Puerto Rico hace este acuerdo. Y de este impuesto que nos han dicho que sirve para mejorar nuestro servicio, en verdad lo que nos toca es el mínimo de ese impuesto, porque primero se le paga a todos estos bonistas. Pues, además de no recibir los servicios esenciales que es de los que se supone que se generen con el dinero generado por los impuestos, ¿cómo más nos vemos afectados nosotros en Puerto Rico al no tener todo este dinero? ¿Qué otro efecto va a sufrir la población? Sencillo, nosotros estamos ahora, gracias a este acuerdo, estamos encaminados a una segunda quiebra. Voy a buscar la manera de presentar el panorama de la manera menos apocalíptica posible. Pero aparenta que vamos por ahí de todas maneras. Pues ese parece ser el camino. En el caso de Grecia, Grecia ha tenido que reestructurar su deuda ya más de 2 veces. Con cada reestructuración las medidas de austeridad se ponen exponencialmente peores. ¿Y qué son medidas de austeridad específicamente? ¿A qué nos estamos enfrentando? Recortes de pensiones, privatización de la transportación pública, privatización de agua y luz, aumentos en las facturas de agua y luz, privatizaciones de los aeropuertos, disminución de derechos laborales, recortes en los sueldos básicos del país. Todas estas medidas que promueven en la banca como medidas proempresariales resultan en realidad en medidas de mayor pobreza para la población. Recortan y cierran hospitales, recortan y cierran el presupuesto para las escuelas, la educación pública, y todas las personas que no tengan el billete para costearse su propia salud, su propia medicina, atención médica, cirugía, lo que sea, tratamientos, medicamentos, todas las personas que no puedan costearle a sus hijos la educación de lujo, escuelas privadas, college prep, que te preparen para ir a una universidad en otro país. Todas las personas que no cualifican para poder costearse todas esas cosas, ese es el país que está pagando la deuda, ese es el país que está pagando las consecuencias de una reestructuración de deuda mal hecha. Sucedió en Grecia, está sucediendo en Grecia y ha sucedido en un montón de otros países que han hecho una reestructuración demasiado tímida o demasiado liviana, lo que significa que no han recortado, una reestructuración que no resulta en un recorte agresivo
a la deuda para que se sostenga a la realidad de la capacidad económica de la gente en ese país para repagarla. O sea, que nos enfrentamos a unos escenarios donde va a incrementar la pobreza, donde mucha gente que vive con el salario mínimo se va a enfrentar a peores condiciones de vida. Pero entonces, supuestamente, al hacer este acuerdo, al hacer esta reestructuración, se va a mejorar la cantidad de deuda que se tiene que pagar. Verdaderamente, después del acuerdo de Cofina, ¿cómo se ajustaría, cómo termina ajustándose el monto de deuda, la cantidad de deuda que hay que pagar? Mira, Cofina fue el segundo bloque de deuda de Puerto Rico que se reestructuró. El primero bajo el capítulo 3 o título 3 de promesa, que es el que provee por el mecanismo similar al de la quiebra. El primero, antes de Cofina, fue la deuda del Banco Gubernamental de Fomento. Y esa deuda se hizo a través de una negociación voluntaria, porque esto, cuando surgió la necesidad de reestructurarlo, cuando surgió públicamente, el gobierno estaba cantándolo como victoria, la manera en que se pintaba era: esto es algo que tenemos que reestructurar y no podemos ser muy agresivos porque, bendito, se trata de las cooperativas. Las cooperativas son las bonistas del BGF, del Banco Gubernamental de Fomento. Ese acuerdo tuvo un recorte tímido de como 32%, o sea que recuperaron 68% en promedio los distintos grupos de bonistas que tenían bonos del Banco Gubernamental de Fomento. Y ahora vamos a estar embrollados pagando la deuda del Banco Gubernamental de Fomento a través de otro mecanismo privatizado. Crearon un fideicomiso en el sector privado que no tiene capacidad de irse a quiebra. Otro adicional. Otro adicional. Y ese mecanismo para el BGF fue el primer acuerdo. Y ese primer acuerdo recortó 32%. El de Cofina fue el próximo. El de Cofina fue el primero que se hizo en el contexto del Tribunal Federal, bajo el título 3 de promesa. Y el acuerdo de Cofina lo que recorta es un promedio de 33%. Ese promedio de 33% puede ser engañoso, porque en el caso de Cofina hay dos tipos de bonistas. Están los bonistas privilegiados y los bonistas subordinados. Y los bonistas privilegiados, que eran una supermayoría de fondos buitres, recuperan un 93% de su inversión original. O sea que el recorte que ellos sufrieron fue de 7%. That's it. Una acogida. Nada. Estamos hablando de un grupo de bonistas, un grupo de fondos buitres que entran a comprar esta deuda cuando valía 25% de cada dólar que se emitió en deuda. Y recuperaron 93%. Las ganancias fueron estratosféricas. Hicimos un análisis de las compras que hicieron los 15 fondos buitres que negociaron con la Junta. Y el análisis de estas 15 compañías, las ganancias de esas 15 nada más, al momento de aprobarse el acuerdo de Cofina, ganaron 1.300 millones de dólares. Pero entonces, vemos que ellos han tenido entonces unas ganancias mientras nosotros se nos plantea un panorama de pobreza. ¿Qué otra cosa se puede hacer para mejorar, alivianar el peso de la deuda, eliminar lo que hay que pagar y no salir tan fastidiados nosotros y nosotras acá en Puerto Rico? Mira, tenemos aquí ventajas y desventajas en el proceso de título 3 o quiebra del gobierno. La desventaja es que quien controla el proceso es la Junta de Control Fiscal, no es el gobierno electo de Puerto Rico. La ventaja que tenemos: toda la deuda que esté acogida a título 3, toda la deuda que se trate de reestructurar por título 3, entiéndase, la deuda que se está reestructurando de manera sin que haya un acuerdo voluntario de los bonistas de querer recortarse la deuda, sino que es un proceso adversarial en el tribunal. La ventaja que tenemos es que para que se aprueben estos planes, como el de Cofina, se requiere de unos pasos que no están en manos de la Junta de Control Fiscal. ¿Y de quién está? La legislatura tiene un rol que jugar, porque para poder aprobar estos planes, le llaman planes de ajuste, un nuevo plan de pago de la deuda. Para que ese plan de ajuste se apruebe, la legislatura tiene que crear la legislación, crear leyes nuevas y enmendar leyes viejas, que dé paso al nuevo plan de pago. Segundo, los acreedores perjudicados por el acuerdo, entiéndase, bonistas, y cuando estamos hablando del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, también estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de pensionados, estamos hablando de suplidores gubernamentales.
todos estos acreedores perjudicados tienen derecho a votar y tienen derecho a rechazar el acuerdo en esa votación. Y tercero, la jueza que supervisa el proceso de título 3 tiene el poder de vetar el acuerdo. Tiene el poder de decir, ese acuerdo no se sostiene, vuelvan a la mesa de negociación, tráiganme algo mejor. El trabajo que estamos haciendo desde Construyamos Otro Acuerdo apuesta a que con unir y movilizar las fuerzas sociales, los trabajadores, los pensionados, el pueblo de Puerto Rico, movilizar hacia la legislatura y dejar saber a la legislatura, nosotros no queremos que le des el voto a lo que la Junta está promoviendo. Si logramos movilizar al pueblo de Puerto Rico y a los que tienen derecho a votar a que voten en contra y rechacen ese acuerdo, y logramos movilizar a toda esa masa de gente también frente al Tribunal Federal cada vez que venga la jueza Swain a Puerto Rico, lograremos trancar el bolo hasta que la Junta de Control Fiscal haga lo que tiene que hacer. La única alternativa para evitar cualquier escenario apocalíptico es que la Junta utilice el título 3 para lo que tiene que usar, lo que es cancelar la mayor cantidad de deuda posible. Pero depende también de nosotros y nosotras poder movernos y unirnos a este movimiento que están haciendo. No hay de otra. Pues yo estoy seguro que todas las personas que nos están viendo se van a unir a este esfuerzo porque hace falta, no queremos ver ese escenario apocalíptico, como le dice. Armando, en verdad, muchísimas gracias por explicarnos un poco mejor las consecuencias que vamos a estar sufriendo en Puerto Rico. Y a ustedes que nos están viendo, recuerden comentar sobre lo que vieron el día de hoy. Tenemos también otro video donde explicamos un poco cómo funcionan los acuerdos de los bonistas, de los buitres, para que vayan entendiendo la magnitud de este problema y los efectos que van a tener. Así que mi gente, sigan viéndonos, sigan escribiéndonos, sigan comentando, sigan compartiendo este video, que es bien importante que todo el mundo se mueva para que podamos formar parte de este gran movimiento. Así que mi gente, hasta la próxima y nos vemos en la próxima. Mil gracias. Gracias.